buen día, República Oriental del Uruguay, comenzando en este jueves un nuevo programa de de este capítulo o de digamos, episodio periodístico, podemos decir así, que se llama ¿En dónde estamos?, que se llama Con una pregunta. Programa que hace ya más de 2 años que venimos emitiendo por CX30 Radio Nacional, programa de Libertas, una asociación civil sin ánimo de lucro, por supuesto, que constituimos unos amigos y quien les habla, y esta institución, esta organización pretende la difusión, pero claro que previamente la investigación, el estudio, y así la difusión de los valores democráticos republicanos, también los valores liberales y por supuesto el Estado de Derecho. Valores liberales, Estado de Derecho, democracia, república, orden jurídico, todo eso está en cuestionamiento en este mundo. La gran lucha, la gran batalla cultural, así lo acuñaron Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos politólogos, dos analistas políticos, uno abogado, experto también en materias de seguridad, con magíster en el MIT, en el Instituto de Massachusetts. El otro es politólogo, licenciado en politología y a su vez también con magíster en la Sorbonne de filosofía. Yo creo que son los abanderados en cuanto a poder enmarcar o establecer ese marco de análisis en cuanto a esa lucha, a esa batalla cultural, dicen ellos. Quizá quede corto el término, esa terminología o expresión. Batalla alude a un episodio. La batalla es uno de los episodios que constituyen a una guerra. Quizás sea una guerra ideológica, seguramente lo es una guerra cultural por un modelo y otro modelo en el mundo. Lo estamos viendo, se está viendo en las noticias en el día a día, entre la libertad, los modelos de la libertad, las libertades de Occidente, las que, bueno, se fueron construyendo a través de estos últimos siglos, llamados los siglos de la modernidad, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, los siglos de la razón, el siglo XVIII la ilustración, el siglo XIX el racionalismo, también el positivismo, que plantea, bueno, un desprendimiento quizá peligroso respecto a la filosofía. Y hoy por hoy estamos enmarcados en una gran confusión en esos temas. Muchos países, muchos sistemas políticos, sistemas de partidos o de coaliciones no tienen muy claro a qué responden. Nuestro país es un caso. No podemos definir con claridad a qué responden como principios de gobierno, como principios de organización de la sociedad, los integrantes de la coalición de gobierno, más allá de saber que en líneas generales son una coalición republicana con valores republicanos y democráticos, pero que se les confunde con otros valores o contravalores que son de un progresismo de izquierda y que está más vinculado hacia el devenir o hacia la proyección de un devenir histórico que tiene como horizonte la constitución de una sociedad socialista, ese socialismo del siglo XXI, que es una versión marxista del socialismo que había planteado Marx cuando se constituyó en marxismo-leninismo a raíz de aquella revolución bolchevique de 1917 en Rusia. De ahí lo de marxismo-leninismo. La praxis que Lenin le dio a esa teoría marxista colectivista, que plantea los derechos colectivos, que plantea el ser colectivo de la sociedad y plantea una idea que no admite discusiones, que no admite la negociación con otras ideas. Entonces estamos hablando de una idea totalitaria. Esa es la lucha entre los modelos liberales o la libertad y los modelos totalitarios, que atraviesan etapas. El totalitarismo es la conclusión final, el totalitarismo es la cara, bueno, espantosa, la violencia descarnada que se vio en nuestra historia contemporánea con el nazismo y con el fascismo, por ejemplo, pero también con el comunismo, también con el comunismo de modo muy descarnado, en la Unión Soviética, en Vietnam, lo vemos ahora en Corea del Norte, lo vemos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Son modelos totalitarios, llegan a ese totalitarismo, se expresan en sus etapas iniciales como movimientos o gobiernos autárquicos, autoritaristas,
quizá esté en una etapa ya entre el autoritarismo, pretendiendo ser totalitario, el gobierno de Vladimir Putin, por ejemplo. Pretende lo mismo Cristina Fernández de Kirchner, que es una autoritarista, es un gobierno con un fuerte sello personalista, autoritario, que va desconfigurando los principios rectores de la convivencia, y son los principios rectores de la convivencia pacífica, de acuerdo a reglas razonables que están determinadas, están establecidas, prescriptas en la Constitución, en ese caso en la Constitución argentina, que es de cuño republicano también, como la nuestra. Ayer, compartiendo noticias con un amigo, prácticamente me daba cuenta que estaba haciendo una especie de informativo, porque claro, le iba recorriendo las noticias. En Rusia, ayer, por ejemplo, manifestaciones masivas contra Putin. 1000 presos se llevaron. Manifestaciones en las calles de Moscú, de San Petersburgo, porque la gente empezó a darse cuenta que es un chantaje esto de la guerra, esto de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando él planteó el discurso dominante a través de los medios de comunicación, el relato, la retórica dominante, de que era una campaña de liberación de la población ucraniana. Fíjense ustedes, tenía convencido al pueblo ruso de que estaba liberando al pueblo ucraniano de las rémoras o de las reservas nazis, hoy neonazis, que si bien las hay en el sur de Ucrania, ese ejército Azov, por esa península, bueno, no es así la realidad ucraniana. Es un país agropecuario, pacífico, de corte liberal, como lo tiene el gobierno de este señor Zelensky. Es un país que no invadía a ningún país, absolutamente soberano, tranquilo, un país de unos 45, 46 millones de habitantes, y es invadido de pronto, generándose todo este problema desde un autoritario, desde alguien que plantea que tiene el sueño de la Rusia, de la madre Rusia, pero entremezclada esa madre Rusia de los zares, de esas dinastías Romanov, con el modelo soviético, porque él precisamente es un ex KGB. Era un vigilante, era un controlador de los estudiantes de la Facultad de Derecho en San Petersburgo, facultad considerada de las principales, facultad motivo de orgullo para los rusos, es como la Harvard de Rusia. Él egresa de esa facultad, él es abogado, él obtiene esa licenciatura en Derecho y es prácticamente una especie de pretor o, si vos querés, de vedor, de vigilante respecto a los estudiantes de Derecho de esas épocas para ver si no se desalineaban del modelo ideológico marxista-leninista. Así que imagínense de quién estamos hablando. Se podía esperar que alguien con esa formación y todos sus secuaces, lo que constituyen ese gobierno llamado de las oligarquías rusas, pueden tener algún espíritu democrático. Evidentemente no. No tienen la formación. No atravesaron una formación de la temprana edad para tener, digamos que, impenetrado, grabado en su corazón, en el alma, qué sé yo, en la emoción, en el pensamiento básico, ideas, principios democráticos. Lo cierto es que esto está pasando en Rusia. Bueno, colapsaron los aeropuertos, la gente se va, se llenan los viajes de aviones de las grandes ciudades rusas hacia el exterior, hacia Occidente. Cantidad de vuelos colapsan. La Casa Blanca y la Unión Europea se toman muy en serio la amenaza de una bomba nuclear de parte de Vladimir Putin, dado que va perdiendo la guerra. Se ha retirado prácticamente el ejército ruso. Son decenas de miles de muertos del ejército ruso. Es aplastado, va perdiendo, pero por goleada respecto a las estrategias y tácticas del ejército ucraniano. ¿Por qué? Porque es muy malo el ejército ruso en sus estrategias de guerra, en su logística, en su armamento. Hay mucho bluff, hay mucho humo, pero claro, tiene poder nuclear. Y así como atacó poblaciones, así como atacó a la sociedad civil, así como atacó ciudades, destruyó ciudades enteras, acometiendo con, bueno, ostensibles, notorios y espantosos crímenes de guerra, porque fue directamente al bombardeo de población civil,
matando cantidad de niños, de bebés, de chiquitos, de ancianos, de gente anciana, de mamás embarazadas, bombardeando guarderías, hospitales, estaciones de servicio, bombardeando directamente edificios. Bueno, evidentemente, si eso no son crímenes de guerra, hizo lo que quiso hasta ahora este señor y todo lo que hizo es malísimo, es terrible. Repite, reedita de algún modo estrategias del Führer, reedita estrategias invasivas de aquella Unión Soviética que fue cooptando, que fue tomando a los países de la Europa del Este. Lo cierto es que la rata se pone peligrosa. Esto es una expresión que él mismo utiliza, no lo digo yo. Él se considera una rata. Y las ratas que andan en todos lados, porque él nació desde la mugre, desde la suciedad de una sociedad absolutamente despótica, tirana, que sumió a su familia en la miseria, que vivió entre delincuentes, que fue un enfant terrible, digamos. Bueno, ahí tenés ya un perfil de personalidad. Él mismo se considera una rata porque las ratas sobreviven en toda esa miseria, en esa mugre, en ese mundo subterráneo, y son peligrosas. Y una mordida de rata es muy, muy peligrosa. Pero cuando la rata está acorralada es cuando más tiende a morder y se lleva consigo a los que la acorralan. Y él dice que es una rata y que si lo acorralan va a morder. Por eso, desde la Casa Blanca se, se dice, lo dice Biden, Blinken, que esto no es un bluff cuando habla de una bomba nuclear. El tipo está realmente loco, está loco. Es increíble que estas cosas pasen en la humanidad. Que toda la humanidad, que la casa única que tenemos, que es el planeta Tierra, que nuestra civilización, con todos sus esfuerzos, que el desarrollo impresionante que ha dado la ciencia al conocimiento humano, y por otra parte o paralelamente la tecnología, que no siempre es buena, bueno, todo eso se puede terminar en un rato con esta latente, con esta eventual, si vos querés, explosión nuclear. Porque una explosión nuclear iba a quedar ahí o desencadena otra y otra. Y el arsenal nuclear, si es lo que se dice que es, evidentemente terminaría con la vida en la faz de la Tierra. Es decir, todo el esfuerzo de la humanidad de milenios se terminaría porque un loco tiene un sueño raro de una madre Rusia y una reedición, si vos querés, posmoderna del socialismo soviético, que eso es lo que hay detrás. El enorme resentimiento y la enemistad para con el sistema capitalista, para con el sistema de las sociedades libres de Occidente. Y a este señor están alineados los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y también el kirchnerismo. Están alineados a este señor. Putin acude a, bueno, a los reservistas, a los reservistas, es decir, se quedó sin ejército para esta tarea, porque es tan grande Rusia, su frontera es tan grande que tiene destacamentos militares por todos lados y no los puede utilizar porque quedaría desprotegido. ¿Y por qué tanta necesidad de destacamentos en esa cantidad de kilómetros que es ese continente llamado Rusia? Y porque está peleado con todo el mundo. Hasta el primer ministro de la India, el indio, le dice, no te hagas el loco, cuidado con eso de las amenazas nucleares. Ni siquiera tires una bombita nuclear táctica. Le dice a alguien que proviene también de un país gigantesco que es potencia nuclear. Los chinos se desmarcan, dicen que en este sentido no lo apoyan, que lo apoyan para negociar, que lo apoyan para ir buscando soluciones, que no se meten porque de algún modo plantean la autonomía de su gobierno. No sé si llegan a ser conscientes los chinos del principio de la autonomía de los pueblos, pero lo dejan actuar evidentemente con esa estrategia de, y chinito es estratégico. Los chinos son muy estratégicos. Creo que son un gobierno profesional, no son tan locos. Los rusos siempre tuvieron problemas con sus gobernantes
y con sus jefes del ejército. ¿Sabes una cosa? Se está publicando todo esto todos los días. Y por otra parte, en Irán también miles y miles de mujeres salen a protestar por estar tan condicionadas por ese régimen islámico en Irán y les puede costar la vida. Protestas masivas en Irán de mujeres que bailan, se cortan el pelo, se sacan el velo por la muerte de Maya Amini. Ya van 8 que murieron. Lo cierto es que la democracia se está manifestando, el espíritu democrático, el espíritu de libertad, no se está manifestando en los tontos sistemas políticos de gobierno del propio Occidente, sino que se está manifestando en las calles, en las bases sociales de los pueblos que están sometidos por regímenes despóticos, totalitarios, la teocracia de Irán y por otro lado ese brutal autoritarismo de Putin. Se van manifestando los pueblos, como se manifiestan en Cuba. Cada tanto se manifiestan, salen masivamente y son sofocados brutalmente por las fuerzas del orden, digamos, por las fuerzas de choque de esos gobiernos, se les podrá llamar gobiernos, de esos regímenes totalitarios que someten a sus pueblos y que se apropian de las riquezas de los estados, son corruptos, se enriquecen y luego es muy difícil sacarlos de ese lugar de privilegio blindados institucionalmente por el legalismo que ellos mismos van creando, rompiendo con evidentemente el Estado de Derecho que da garantías a todos los ciudadanos de una república y de un Estado de Derecho. Ese es el peligro que está corriendo todo nuestro continente con estas prédicas que asoman en sus inicios como libertarias, emancipadoras, de justicia social, pero terminan imponiendo un régimen despótico que no admite otras ideas y que van a tiranizar con esas ideas de la igualdad. La tiranía de la igualdad pasa a ser, parafraseando el libro de Axel Kaiser. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Raúl Menéndez para conversar con él de un tema que está muy complicado en materia de debido proceso, garantías de un debido proceso, como lo es el derecho de familia. Quédate ahí.